Gustavo también le adelantaba un poquito, ¿no? Nosotros Sí, ya sí. desde fines del año pasado iniciamos un trabajo de diagnóstico de la oferta de educación superior pedagógica. El objetivo de hacer este diagnóstico era básicamente orientar o programar o planificar un proceso de optimización de la oferta de educación superior pedagógica, ¿no? En el sentido que nos permita ordenar que la oferta que tengamos a nivel de las regiones permita responder a la necesidad de la institución, porque habíamos identificado de pronto que habían regiones que de pronto la oferta disponible, ¿no? No necesariamente respondía a la necesidad del entorno o del territorio, ¿no? Entonces, junto con ese esfuerzo para este año se había planificado salir a campo y conversar con las regiones, con la ADRES, con los institutos, para poder conocer también su apreciación, por qué es que habían dificultades con determinadas carreras, si identificaban nuevas oportunidades también, ¿no? Entonces, lamentablemente por la coyuntura, este trabajo se ha tenido que hacer de manera remota y hemos utilizado por una parte una encuesta, que es la que ustedes han llenado días atrás, y se complementa con una entrevista. El objetivo de esa entrevista es que nos puedan conversar un poquito de cuáles son los planes que tienen ustedes con respecto a su oferta de educación superior pedagógica, ¿no? Planes que además, por ejemplo, ahora van a incorporar la posición que tiene ahora el Instituto Monseñor Francisco González Burga, que ahora ya es escuela, ¿no es cierto? Y que de hecho también cambia el escenario, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta entrevista va en esa línea, poder conocer su apreciación con respecto a la movilización de la oferta, de los recursos, de las limitaciones o dificultades que tienen, ¿no? La propuesta es que nosotros hacia el fin de año tengamos digamos, un diagnóstico culminado que les permita a ustedes tener una referencia para que sean las regiones las que presenten su propuesta de optimización o de organización de su oferta, ¿no? La idea es que ustedes tengan ese liderazgo respondiendo, como le comentaba, hacia las necesidades del territorio, ¿no? Y que a partir del próximo año ustedes puedan ordenar también eso, ¿no? Creemos que, de hecho, la coyuntura va a ser también un factor que va a influir en cómo se ordena la oferta, ¿no? De pronto, vemos también que hay una excepción de instituciones privadas, ¿no? Vemos programas de becas también que salen para poder financiar esos estudios. Y vemos también, pues, que ahora, por ejemplo, la medida que teniendo una escuela, también va a generar también un cambio al interior también de los estudiantes, van a tener más perspectivas, en fin, ¿no? Entonces, el objetivo de esta encuesta va por ese lado, director. Ayer tuvimos también una reunión con el Instituto de Ferreñafe, ¿no? Y también interesante también conocer su apreciación. Y es importante también, que seguramente lo reiteraremos al final de la reunión, es que de aquí para adelante comencemos a ver la oferta bajo una planificación mucho más conjunta, o sea, tiene que ser mucho más articulada, que seguramente lo hacen de esa manera, pero como le decía a los compañeros del Instituto de Ferreñafe, lo que queda de aquí a ellos como escuelas es licenciar sus otros programas de estudios. Y para licenciar su programa de estudios, un elemento prioritario va a ser el sustento de la demanda. Y ese sustento de la demanda no es solamente que exista demanda, sino que además demuestre la condición física y financiera para poder solventarlo de acuerdo a lo que necesita el programa de estudios. Entonces, es interesante igual lo que vamos a compartir en esa perspectiva, director. Ese es un poquito el preámbulo. Igual ahorita le voy a dejar en Santiago por si tiene alguna información complementaria y antes de iniciar también escucharle si tiene algunas preguntas también. ¿Sí? Santiago, si tienes ahí algún aspecto que complementar. Eh,
Sí, me decías, más o menos entendí de que esta entrevista dura más o menos 1 hora y media. Ya, ya. Claro, porque tendría que tener yo datos previamente para poderles a conocer, porque según la coordinación era una información así de manera general, porque si hay datos ya específicos, no tendría que haber obtenido la información ya más exacta para poder brindarla, ¿no? Pero si eso, ya, 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 ya. Ujú, correcto. ¿Ya? Hola. Sí, sí, está bien, no hay problema, seguimos. No, ahí iniciamos, Santiago, profesor, director, toda la disposición de nosotros, cualquier duda que tenga, con todo gusto, Gustavo del mismo modo, ¿no? Sí, sí, entendido. Iniciamos entonces. Ya, sí, sí, efectivamente. La necesidad de profesores en lo que se refiere a primaria inicial bilingüe, una de las razones es de que el instituto, aquí el Monseñor, que era hoy escuela, ya no había especialidades bilingües que egresaban y teníamos esa dificultad en menor número. Entonces ha ido mayormente las UGELes cuando adjudicaban plazas a docentes que tenían un previo, se puede decir, dominio inicial y después se ha ido validando ya quiénes eran los docentes que tenían que validar ya el idioma bilingüe. Y eso, cuando pasaba ese filtro, han ido quedando profesores, mínimos profesores que podían acceder a esas plazas vacantes, ¿no? Entonces, eso es en particular la razón. ¿Cuáles son las fuentes que nos dábamos? Son las estadísticas de la SUGEL, en este caso de Ferreñafe, en menor caso la de Lambayeque, pero también hay zonas quechohablantes allí que en los procesos de adjudicación
esas plazas quedaban desiertas, ¿no? E incluso, por ejemplo, para acompañantes, igual, acompañantes intercultural bilingüe, también a veces se exigía, y ahora ya para postular, si dio la certificación y no tenía. Entonces, mayormente a veces esas plazas de acompañantes se tienen que convocar hasta en una tercera oportunidad para poder cubrir, ¿no? Entonces, esos son más que todo se puede decir, la información que podría proporcionar, ¿no? Eh, Vamos a pasar en la siguiente y tiene que ver con lo siguiente, director. Si bien es cierto, identifica estas necesidades a nivel de E y B, ¿no es cierto? Queríamos saber si también identifica por ahí exceso de oferta en otras especialidades, ¿no? Para nosotros ese dato es importante porque puede ser que también a veces no es que tengamos que formar nuevamente, digamos, a los programas de 5 años, sino que tal vez una posibilidad también es que docentes que actualmente de pronto no tienen esa competencia puedan en una especialización o una segunda especialidad, puedan, digamos, incorporar esa competencia y poder, digamos, acercarse mejor a las necesidades que ustedes están presentando como región, ¿no? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la región, no hay esa excedencia en algunas especialidades, ¿no? No hay, más bien el déficit de profesores sí, es ahí, como te digo, en lo que es especialidad, y en las otras también hay necesidad. Por eso es que nosotros a nivel este, en los procesos de racionalización y en los últimos coordinaciones que hemos hecho con el Minedo, era la posibilidad de plazas docentes a nivel regional, ¿no? Hay un déficit a nivel regional. Estábamos hablando cerca de un aproximado de cerca de 350 plazas que necesitamos docentes. Y esos son los pedidos que hemos hecho incluso documentados, ¿no? A nivel de las tres UGEL. Ok, profesor, entendemos, tomamos nota. Sí, sí, en lo que es en los distritos de Ferreñafe, con mayor necesidad, Lambayeque, sí hay también menor caso, y Chiclayo algo mínimo. Pero la mayor incidencia es en la parte, lo que es de la UGEL de Ferreñafe. Claro, en el sentido de que en los institutos no había profesores con esta especialidad en bilingüe, no, profesores bilingües que podían de alguna otra manera preparar a nuestros docentes, ¿no? Eh, esa era la mayor dificultad. Este, Tal es así, por ejemplo, que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que hay la especialidad inicial y primaria, ellos llevaban bilingüe de una manera como talleres para poder preparar a los maestros, pero no llegaban al nivel pues que se requiere. A nivel de la UGEL, a nivel de los institutos, por ejemplo, el Monseñor no tiene profesores bilingües. No, siempre, a veces, cuando era la posibilidad lo permitían, se destacaban profesores de la básica y podían trabajar como incluso hasta como especialistas. Por eso, en la última visita del ministro, la necesidad que se ha presentado
y el ministro se quedó sorprendido de que en la UGEL de Lambaye, de Ferreñafe, no haya ningún especialista EIB y no haya plaza de educación EIB, no haya plaza. Entonces se encarga a un profesor de primaria, de un especialista de primaria, que más o menos domina el quechua para poder ser el especialista de toda la provincia de Ferreñafe. Entonces, es una situación de una necesidad que va pues desde la misma institución, desde las mismas escuelas o institutos, hasta la misma UGEL, mira, que se ha mostrado. Entonces, en esa es una carencia prácticamente que se ha tenido. Hace años, hace 5 o 6 años, había una plaza de especialista IB bilingüe en UGEL, Ferreñafe. Yo no sé qué pasó con esa plaza, pero desapareció. El ministerio, según la información que hemos registrado ahí, el ministerio absorbió esa plaza y hasta ahora no sabemos cuál es el destino de esa plaza, ¿no? Entonces, esa es una carencia que se tiene y también es una dificultad que se presenta. Así. Sí, sí, se hace un estudio en caso de las facultades de educación de las universidades que se tiene, y en función de eso se fijan las metas, pues, ¿no? Una consulta, director, y esto ya es más de percepción, ¿no? A nivel de oferta. ¿Cómo se evalúa, digamos, la diferencia de la oferta pública de la universidad versus la oferta pública de los institutos? Mm, no hay una medición exactamente, no hay, no hay. A nivel de percepción, digamos, profesor, hay algunos elementos que la diferencian entre una y otra oferta o Sí, que sí. precisan el interés de una oferta por la otra. Sí, bueno, actualmente, la percepción se orientaban a la Pedro, a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con mayor preferencia, ¿no? El Instituto Sagrado Corazón de Jesús tenía una situación, quizás por los problemas internos que ha pasado, y en el caso del Monseñor, era uno, la lejanía, que está en otra provincia, lejos de la parte donde hay mayor población, que es el centro de Chiclayo, y también las carencias pues, que ha habido con respecto a personal, ¿no? Entonces, mayormente la percepción se orientaban de preferencia, era la Universidad Pedro Rigallo, ¿no? En las facultades de educación, que ha ido adquiriendo un cierto, se puede decir, valoración en la formación de los estudiantes. Ok, director, gracias.
Sí, inicialmente se puede decir, mínima la participación de la educación pedagógica y tecnológica dentro de lo que es en la gestión institucional. De hecho, se menciona en el POI de- del- de lo que, de la Gerencia General de Educación, en los documentos de planificación a nivel regional, por el tema de interculturalidad, que es un tema que es transversal y que se ha tratado de incorporar teniendo esa mirada, ¿no? Una educación intercultural y una educación inclusiva. Entonces, en ese sentido sí, sí se ha tenido. Este, pero más allá, una participación, como te digo, una incidencia fuerte, no ha existido. Y lo que cuando nos referimos al proyecto educativo regional Alper, que fue revisado en el 2016, solamente se menciona como una necesidad la formación de educación superior, tanto pedagógica como tecnológica, pero no hay una mayor incidencia para la formación inicial docente, ¿no? O sea, no hay una manera como que se tiene que intervenir. Quizás en la práctica a nivel de la gerencia se hace, hay una incidencia fuerte, porque estamos tratando de empoderar nosotros ahora ya a la educación superior pedagógica y tecnológica con mayor fuerza desde las gerencias y entrelazarlos al GORE, más aún con el apoyo ahora de los especialistas, en el caso que representa aquí Gustavo, que es el que enlaza actualmente de manera más continua, más coherente y con mayor incidencia. Y ahora la gerencia tiene mayor incidencia en ese sentido. Y esto va también en el sentido de, por ejemplo, aquí en la Gerencia Regional de Educación no hay especialistas de educación superior, ni pedagógica ni tecnológica. No hay. Entonces, por muchos años, ¿qué han venido haciéndolo? Han venido cubriendo esa necesidad de especialistas de su educación superior, han venido cubriéndolo con especialistas de educación secundaria, con especialistas de educación secundaria, encargándole la función de educación superior. Y muchas veces, a veces le encargaban, por ejemplo, a un especialista de educación física, le encargaban al de superior. Entonces, a veces tenemos esa mirada quizás como que restarle, o por la misma necesidad pues que de personal se daba esa orientación, ¿no? Entonces, ahora sí estamos abocados, como le repito, con este apoyo que tenemos de Gustavo, que es desde el año pasado que hemos iniciado la gestión. Hay una presencia ya fuerte de la gerencia en tanto los pedagógicos como en los tecnológicos, ¿no? Aló, aló. Sí, sí, se fue la señal, ¿me repites? Ah, sí, sí, en esta vez sí, en esta vez sí ya estamos. Como te digo, ya hemos hecho el análisis correspondiente y yo pienso que en este sí, ya estamos trabajando esa incidencia fuerte, la incidencia de que en el PER que estamos ya elaborando se tenga que consignar la incidencia fuerte de educación como necesidad, ¿no? Tanto la educación tecnológica como la pedagógica, ¿no? No, no, Santiago, justo en lo que justo les consultado ahí me queda claro también, ¿no? Que ya están reconfigurando también esa visión, ¿no?
Hola, hola. Aló. Mira, disculpa. No, no, se fue la señal porque tengo una zona, ¿verdad? Discúlpame, repíteme la pregunta. No, no, ahí tenemos una dificultad. Ahí tenemos que tratar de ver y visionar otro tipo de estructura orgánica. Tenemos bastantes dificultades en ese sentido. Y, y más aún también tenemos dificultades por las, los perfiles para ocupar esos puestos, ¿no? Que muchas veces son vía encargatura. Ahí es donde tenemos bastante dificultad, que es la parte de organización, en donde ellos tienen quizás esa falencia, tanto en los tecnológicos como en los pedagógicos, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, no, sí, esa es la mayor carencia que tenemos. La DRE, que era antes su gerencia, que es ahora, no ha tenido un especialista. Estuvo hace más o menos unos 10 años atrás, hubo un especialista de educación superior, pero de la fecha que cesó, era la plaza de educación, un especialista de secundaria, que se le dio funciones de educación superior. Entonces, desde esa fecha ya ha sido imposible poder cubrir esa plaza de educación superior. No hemos tenido especialistas en los 6 últimos años, no ha habido, solamente se encargaba esa plaza a otros especialistas como funciones adicionales. No, pasamos, no se preocupen, sí. Tomo nota de eso también, ¿no? Para nosotros, mira, para nosotros es vital la educación superior. Ya lo ha mencionado el gobernador en su momento y siempre ha sido parte importante puede ser de su pedido, de su misión, ¿no? De poder empoderar a la educación superior, tanto tecnológica como pedagógica. Y pedagógica, ¿por qué? Porque sabe que los maestros, de alguna u otra manera, juegan una función importante dentro de la sociedad. Entonces se necesitaba reforzar tanto la educación superior pedagógica como tecnológica por la misma formación de los egresados, ¿no? Y esa es la visión que se tiene a nivel regional. Ya. Las visitas que se ha hecho han sido mm, con frecuencia una vez al mes o en las veces que solicitaban también los mismos institutos, ¿no? Sea por cuestiones de apoyo técnico en los procesos de contratación de personal,
con algunas dificultades que había dentro de la institución, pero ha sido más o menos la frecuencia una vez al mes y en las veces que la misma institución lo solicitaba, ¿no? Pasamos a la tercera sección, por favor. No, sí se ha tomado en cuenta los niveles de deserción para poder fijar las metas, ¿no? En los exámenes de admisión. Entonces sí se ha tomado en cuenta la parte de deserción para poder determinar a qué especialidades se podían asignar número de vacantes, ¿no? No, mayormente es la asistencia técnica que teníamos a nivel con el especialista. Mayor apoyo tampoco se ha brindado. No, como se hace un previo estudio ya ahora en los 2 años, mayormente el nivel de la fijación de metas en las especialidades sí va acorde con lo que se plantea, ¿no? Teniendo en cuenta la deserción, que muchas veces son por aspectos aquí en la región que se ha visto, son por problemas netamente económicos de los estudiantes, ¿no? No es por la cuestión de la especialidad o otros motivos. Ese es el factor económico que muchas veces en las entrevistas que se ha tenido, la información que se ha solicitado ha sido por ello. Entonces, no, sí hay se puede decir, una perspectiva de lo que se plantea. No hay ninguna excedencia, ninguna especialidades. Por ahí un poco se apuntaba en los casos de algunas especialidades cuando había los institutos religiosos que daban una especialidad de educación religiosa y otra especialidad adicional, ¿no? Entonces se veía mucho que en los procesos de adjudicación había profesores cantidad de educación religiosa. Entonces, pero eso se ha ido corrigiendo. Ahora no, hay profesores que se puede decir eh, están en ese mismo nivel de poder, tanto en la oferta que se da de la especialidad con las necesidades que se requiere a nivel regional.
Claro, todo va en la necesidad de la currícula que se trabaja en la educación básica. Se presentó la necesidad de educación física porque se incrementó el número de horas en educación física en primaria. Entonces, ya ahí hubo la necesidad de ir formando docentes en educación física, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se ha respondido a esa necesidad. En lo demás, mientras en la currícula de educación, en la educación básica, tanto en primaria o en secundaria, en las que hay más especialidades, no cambie, vamos a seguir con las mismas estadísticas y la misma fijación de las mismas metas en cada una de las especialidades que se ha dado, ¿no? Entonces no hay, por ahí se habla de ampliación de las horas de inglés, por ejemplo, pero ahí sí se tendría pues que mapear para ver cuántos docentes de inglés tenemos y cuál es la necesidad que se tendría en una posibilidad de que se aumente las horas de inglés, ¿no? Pero por lo pronto, no, ese es el nivel. Cuando se habló de educación física fue por el aumento de horas en educación física en lo que es educación primaria. Entonces hubo una gran necesidad. Tal es así, por ejemplo, que ahora en las adjudicaciones los docentes que están nombrados, están trabajando en horas adicionales, ¿ah? En contrato, en colegios que son cercanos a sus centros educativos. Entonces, ahí surge una necesidad de contratación y falta profesores de educación física, por ejemplo, ¿no? Pasamos a la siguiente sección, por favor. No, más bien, se puede decir, hay una gran demanda bueno, se puede decir oferta de profesores, que cuando se convoca un concurso en cualquier instituto, se presentan una gran cantidad de maestros para poder acceder a un contrato, ¿no? Entonces, no hay ese déficit, más bien, existe una gran, se puede decir, cantidad de docentes que esperan ser contratados, ¿no? Y en donde sí había dificultades, como te repito, es en educación en bilingüe. Ahí es donde hay esa deficiencia, pues, ¿no? De que a veces profesores para educación superior bilingüe, sí, había, ahora seguramente con la certificación que ha hecho en caso de Jaivira, que está exigiendo una certificación con el dominio de la lengua y otras cosas, está exigiendo un poco más incluso para esta necesidad, ¿no? Sí, en los últimos años ya ningún instituto ha egresado o escuela ha egresado docente de educación especial. Entonces, si bien es cierto ahora los alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales, es- necesidades educativas especiales, este, eh, pueden estudiar en cualquier institución educativa básica porque tienen el derecho de acceder por la educación, por la necesidad de educación inclusiva. Pero hay todavía colegios de educación especial que hay necesidad de profesores en ese sentido, ¿no? Entonces sí hay una necesidad, no es mucha, pero sí hay, porque se necesita incrementar los centros, los CREVES, por ejemplo,
y esos centros de educación especial que ya ahorita hay poco docente que pueda responsabilizarse de nuestros estudiantes, ¿no? Y que puedan ayudarles. Sí, 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 estamos pensando en eso, por eso nos hemos mapeado esa problemática y seguramente ya en los próximos años, en la planificación que tengamos, podamos incorporar esa necesidad. Santiago, dame 2 minutitos. Tengo ahorita una reunión anexa. Quiero solamente presentarle mis disculpas y me incorporo. Sí, por favor, por favor. Listo, bien. Gracias.
Santiago, ¿me escuchas? Buenas tardes. Santiago. Gustavo, te escuchamos. Hola, Omar. Omar, sí, he enviado al WhatsApp las personas que van a ingresar por parte del Sagrado Corazón de Jesús. Van a ser 3 personas en total, contando a la directora y el que habla, ¿no? Somos 4 en total. 3 del instituto y yo por parte de la gerencia. Ujú. Sí, ajá, sí, sí, no hay problema. No hay problema. Dime. Santiago. Ya, desde ahorita ya están trabajando. Justo ellos han estado trabajando últimamente por el tema de su revalidación. Este año les iba a tocar revalidación y licenciamiento juntos prácticamente. Revalidación en el mes de mayo y junio en el licenciamiento. Sin embargo, con todos estos cambios, ¿no?, que ha habido, producto de la pandemia, se han enfocado en la revalidación. Las debilidades que tiene ahorita el Sagrado, están trabajando remotamente. Lo que pasa es justamente por el tema COVID, han fallecido personas del Sagrado, ¿no? Personal del Sagrado Corazón. Entonces, en un ratito justo me está llamando la directora, un momentito. Me desconecté. ¿Aló? ¿Me escucha? Ah, ya. No, te decía que justo como había fallecido administrativos del Sagrado, la gente está Ya, trabajando de manera virtual. Allá. sí, aló. Ya, listo. Estaba en una, sí, por favor, tengo una reunión también a la par, tenía que participar. Gracias. Ya, seguimos, Santiago. Sí, mira, listo. Ya, así, sí, bueno, en esos 3 temas y mucho más en investigación, sí hay un avance, ¿verdad? Se puede decir, mínimo, en estas 3 criterios que se está observando, ¿no? Porque en realidad, pues, esa es la consecuencia de que en los últimos años la educación superior este, ha quedado, y hablo por aquí, por la región, ¿no? Ha quedado prácticamente que actúe de una manera automática. No ha habido mayor apoyo, incidencia. Y si tomamos el tema de capacitación, por ejemplo, igual, esta situación ha sido un poco más difícil poder acceder a un proceso de capacitación con educación superior. Mayormente se ha abocado a la educación básica. Y educación superior se ha dejado, se puede decir, a una suerte que avance solo.
El único en que hablamos de educación superior tecnológica es la federal, la que ha liderado, pero con sus propios recursos. Y los demás institutos tan pedagógicos, el Sagrado Corazón de Jesús tuvo una baja tremenda en los últimos años por cuestiones netamente de organización a nivel de los docentes, y se ha dejado esa parte de lo que es la capacitación. Por eso que lo colocábamos que era regular, pero ahí sí hay una gran necesidad que se presenta en esta región, ¿no? No, Santiago, no. Bueno, en el Monseñor o escuela, ahora sí hay un avance, pero en el Sagrado Corazón de Jesús hay una deficiencia, ¿no? En lo que respecta a infraestructura. El año pasado se fue declarado un pabellón en emergencia. El 2019, con gestiones ya, se puede decir, forzosas, tuvimos que ayudar a levantar algunas de las observaciones, ¿no? que han dado un permiso provisional todavía para usar uno de los pabellones, pero casi todo el instituto, casi todo, hablando de un 70%, sí requiere una reestructuración total, ¿no? Tiene un pabellón que tiene más o menos unos 10 a 15 años, que todavía que es nuevo prácticamente, pero tiene casi un ángulo grande que requiere una infraestructura nueva. Y con lo que ahora se necesita o se va a necesitar, sí necesita una intervención de inmediato, ¿no? Sí, está como idea de proyecto aquí en la unidad formuladora de la gerencia. Ya lo tenemos como idea de proyecto recién incorporado, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nosotros vamos a tratar de hacer las gestiones para, a través del GORE, ¿no? Poder lanzarlo como un proyecto ya a corto plazo. Con prioridad en el Sagrado, pero también en el Monseñor, ¿no? Alguna ampliación en todos los aspectos, ¿no? Aún mucho más ahora que es escuela, ¿no?
Sí, realmente hay en dos aspectos. Uno es la conectividad, por un lado, otro es la capacitación y el otro es el soporte tecnológico. Y el soporte tecnológico no lo tienen los institutos, ¿no? En ese nivel. Tienen implementación, sus aulas, aulas implementadas con computadoras, pero no están a ese nivel, pues, y no se ha estado, porque nunca se había previsto, pues, la necesidad que estamos afrontando ahorita, ¿no? Entonces, tal es así por ejemplo, se acerca el examen de admisión de los pedagógicos acá y se requiere de una alta tecnología, cosa que aquí no se tiene, ¿no? No se tiene, posiblemente no se tome el examen con esos criterios que ha establecido el ministerio. Entonces, es una situación muy dificultosa a nivel de los proyectos que tenemos también o de las ideas de poder implementar. Sí, está en nuestra, se puede decir, en nuestra posibilidad de formularlo y de una u otra manera proyectar algún proyecto que ya se requiere ahora que nuestros institutos o escuelas estén en ese nivel de preparación y que oferten pues una educación con este tipo de implementación tecnológica y virtual para poder cubrir las necesidades que se presentan, ¿no? Pero a lo que es hoy día actualmente, no, hay una gran necesidad. Sí, yo he estado coordinando con el Sagrado Corazón, que es la más cercana, cuál es el nivel de avance que tienen, sí, con el esfuerzo de los docentes, empleando las diversas plataformas, ¿no? A través incluso del WhatsApp, en algunos casos con los estudiantes, a través de plataformas que se objetan, ¿no? Las plataformas a través del Zoom, y no hay todavía ningún, salvo tecnológico, que es la federal, pero que tienen una plataforma ya netamente de la institución. No lo hay. El Sagrado Corazón de Jesús viene utilizando, por ejemplo, el Zoom para sus clases, ¿no? Eh, este, y las clases a distancia. Entonces, esa es la necesidad que hay ahorita en cuanto a y lo mismo sucede con el Monseñor, ¿no? Pueden tener sus equipos, pero también el dominio de todos esta información tecnológica y las capacidades tecnológicas que se requieren para hacer uso de plataformas ha ido de una situación inicial, ha ido creciendo por la misma necesidad que ha habido por los momentos, ¿no? Pero no se tenía nunca previsto y es verdad que ahora pues se requiere ya una situación con mayor incidencia y dominio ese tipo de capacidades. Sí, nosotros estamos previendo esta necesidad, teniendo en cuenta el problema que ha habido con la Pedro. Estamos tratando de ver en qué medida podemos de alguna manera cubrir se puede decir, la posibilidad de que no hay exámenes en
en la universidad y lo que se refiere a la Facultad de Educación, tendríamos nosotros que ver la posibilidad de y mapear la necesidad de ampliar las vacantes en los exámenes que podamos convocar, porque puesto que ellos no van a ofertar la Facultad de Educación, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros, para nosotros es una oportunidad que se presenta, ¿no? A costa quizás de una situación que nos genera, se puede decir, un poco de tristeza de ver que la Universidad Pedro Ruiz ha caído en una situación pues como la que está pasando. Y bueno, esperemos que esto se solucione lo más antes posible. Sí, ahí, en ese sentido, profesor, solamente una consulta, director. ¿Ya la Pedro Ruiz Gallo no podría convocar la admisión de ahorita que está en este periodo de reestructuración? Omar, no, ya no. Están suspendidos todos los procesos de admisión, tanto en el grado como el posgrado. Ah, correcto. No tenía, disculpe, no tenía esa precisión, sí, sino que eso, por ejemplo, de hecho, va a ser una modificación muy importante, digamos, en este periodo, ¿no? Para la admisión de los institutos, ¿no? Y no solamente eso, sino que va a generar, digamos, siendo que el Monseñor Francisco Burga es la primera escuela en Lambayeque, muy seguramente va a generarle como que una sobredemanda a esa institución, ¿no es cierto? Entonces, sí era importante mapear eso, ¿no? Gracias, director. Gracias. Santiago, seguimos. Sí, mira, Santiago, la situación aquí, la ecuación de presupuestal, la TRE no asigna los presupuestos a los institutos. Solamente se le apoya con la contratación de los docentes, ¿no? El pago de los docentes es estable, los docentes es de la bolsa de horas que se ha venido trabajando. Después, no tienen otro tipo de asignación de recursos. La cuestión de los recursos propios recaudados han venido haciéndolo de una manera, se puede decir, independiente, por muchos años. Hace más o menos 6, 7 años se trató de unificar la caja y la cuestión presupuestal a nivel de toda la región, de todos los institutos, tanto tecnológicos como pedagógicos. Pero hubo una posición enorme de los directores en su momento y tal es que no se pudo ejecutar. Pero ya nosotros hemos recibido en reiteradas oportunidades ya la coordinación con la gerencia de presupuesto regional y planeamiento y nos han pedido y nos están exigiendo ahorita el manejo de una sola caja a nivel de la gerencia regional de educación.
¿no? Y en eso estamos ahorita inmersos en una convocatoria que se ha detenido por la cuestión de la epidemia, pero ya hemos tenido una reunión previa con los directores, explicándoles cuál va a ser el proceso se puede decir, de traslado, de que todos del manejo de una sola caja, de ingresos a nivel de la Gerencia Regional de Educación como una sola unidad ejecutora. Entonces, y luego que ellos tendrían su caja chica para ir haciendo sus gastos, ¿no? Estamos recién en ese proceso, se puede decir, de regularización en ese sentido, ¿no? Y esa es la idea de que a nivel de la Gerencia Regional de Educación que tiene a cargo los institutos, exista ese orden presupuestal del manejo, ¿no? Que no se ha tenido. Entonces, en algunos casos hay una disposición, una predisposición de los directores, y en algunos casos, que es más que todos los tecnológicos, ha habido una reacción que no tanto como antes, pero que de alguna u otra manera nos va a costar un poco de esfuerzo tener que unificar y reordenar la parte presupuestal de los institutos, ¿no? Sí, en ese sentido ha habido acciones tanto de acompañamiento como de fiscalización. Este, una que ha sido de rutina, en la parte presupuestal y en la parte del manejo contable, y otras han sido, pues, a veces a pedido de ellos también, ¿no? Pero en esos dos aspectos ha habido el monitoreo, que hemos estado siempre en bastante comunicación, y lo otro es la fiscalización, ¿no? Esos dos aspectos sí lo hemos manejado, no de manera periódica, a veces creo que ha sido en dos oportunidades durante todo un año, ¿no? Que se ha realizado. De acuerdo a los resultados de los comentarios ya del monitoreo, de la fiscalización, ha habido un desorden en el manejo netamente de sus ingresos, ¿no? Y ahí donde teníamos que dar algunas pautas para la corrección. Sí ha habido una buena cantidad de ingresos en lo que han tenido, ¿no? Por sus ingresos propios, pero que muchas veces no eran utilizados en beneficio de la institución, mayormente eran destinados a otro tipo de actividades. Entonces era necesario, pues por eso, corregir, ordenar la cuestión presupuestal a nivel de los institutos. Sí, hay director, una consulta. Usted hablaba que, digamos, han tenido una importante recaudación, pero que sin embargo no necesariamente de pronto iba en una inversión directa, ¿no? Del tema educativo, pero quisiera saber si usted considera si dentro de la recaudación histórica que ellos tenían, digamos, podría ser suficiente, digamos, para cumplir con las necesidades para la prestación del servicio educativo, o aún considera que existe una brecha todavía por cumplir, digamos, desde la parte presupuestal, de apoyar adicionalmente para que pueda realmente tener una prestación de servicio de calidad desde estas instituciones, ¿no? Sí, sí, sí existe todavía una brecha para poder complementar el apoyo a cada uno de las escuelas o institutos, ¿no? Sí hace falta todavía. Sí es cierto, hay un buen ingreso, pero frente a las necesidades que presenta cada institución, existe una brecha todavía para complementar. Y digamos, esa brecha para complementar, digamos, ¿en qué áreas de pronto usted identifica que son, digamos, más fuerte la necesidad, que aún no están cubriéndose,
y que podría ayudar fuertemente, digamos, a mejorar la calidad del servicio? Uno es infraestructura, el otro es el soporte tecnológico y el otro es la capacitación de los profesores, ¿no? Del personal. Perfecto, perfecto. Tomamos nota igual, director, porque un poco la idea es tener también un mapa integral de las necesidades, ¿no? Porque como conversábamos al inicio, la optimización es un proceso que, digamos, no es solamente ordenar la oferta, sino que ordenar la oferta necesita además tener condiciones para que la oferta pueda ser prestada de manera adecuada, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es importante, igual luego vamos a compartir ya los resultados finales, pero sí, sí era interesante esa parte. Santiago, disculpa, retoma ya con los escenarios, ¿no? Ya, por ejemplo, en el Sagrado Corazón, Corazón de Jesús es en el tema de reorganización, ¿no? Ahí es el puntual de lo que es la organización total de la institución, ¿no? Se requiere en ese sentido. En lo que es el Monseñor, Escuela Monseñor, se refiere pues en menor escala lo que es la organización, sino se requiere un fortalecimiento de las capacidades de los docentes, ¿no? En ese sentido, es en donde nosotros incidimos. Y cierto también, pues, si bien es cierto, hay la necesidad de crear algunos programas en menor escala, pero también de algunas escuelas, por ejemplo, en esta parte de la zona, público, de la zona de aquí de Lambayeque, que es la zona del circuito de playas, ahí no hay un instituto, ¿no? Y muchas veces optan por la universidad o tanto privada más que todo, ¿no? Siempre hemos recibido algunas necesidades de que haya una escuela tecnológica este, para esta zona de aquí del lado de del circuito de playas de lo que es Lambayeque, ¿no? Entonces, serían las situaciones que nosotros nos orientamos.
Claro. Por ejemplo, en Lambayeque acceden personas, estudiantes que acceden de Olmos, de Motupe, de Salas, que son, prácticamente son una hora y media para llegar a Lambayeque, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y lo otro es la dificultad de las horas puntas en las mañanas. Entonces, eso ya crea bastante dificultades. Aquí el Sagrado Corazón recibe alumnos de Olmos, Motupe, de Salas, y imagínense, para llegar al mismo Chiclayo demorarían pues hasta 2, 3 horas, ¿no? En llegar al mismo instituto. Tendrían que salir pues 4:30 de la mañana para llegar a sus clases de las 8, 7:30. Entonces, si, en cambio, si hubiera un instituto en esa zona de Lambayeque, Motupe, Olmos, que tiene una gran población, habría una posibilidad por ahí también de acceder a, a que se convoque a este tipo de exámenes y que podamos tener una convocatoria muy, muy alta, ¿no? Porque hay una gran necesidad en esa zona. No, 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 no. Cada escenario que tiene el Sagrado Corazón y el Monseñor tiene su propia extensión, su propia coyuntura dentro del mismo contexto de la región, ¿no? De descartar la fusión, no se descarta la fusión de cualquiera de ellos. Más bien la ampliación, la creación de otros institutos, nos estaríamos nosotros que sería oportuno en estas circunstancias. Claro, la misma necesidad, por como te digo, la mayor población que tenemos está orientada en estas zonas de Olmo y Motupe, que son zonas de alta cantidad de población y que sería oportuno. Y yo creo que habría también una mirada política del gobierno regional de apoyar la iniciativa de creación, ¿no? De un instituto, una escuela pedagógica aquí en esta zona, ¿no? Así, así es, así es. Sí, yo pienso que es como una necesidad, se puede ser a largo plazo, que podríamos nosotros ir canalizando en medida de que el Instituto Sagrado Corazón de Jesús pueda obtener ese licenciamiento, ¿no? Que sería muy bueno para el fortalecimiento de aquí de nuestra región, en el sentido de la preparación de nuestros docentes. Yo pienso que una vez logrado ese objetivo, ya tendríamos que mirar la otra necesidad de poder ver la posibilidad para que también nuestros estudiantes, nuestros egresados, tengan una mirada ya a la formación pedagógica y no tengan que trasladarse, sino tener la posibilidad de estudiar en un lugar más cerca, está el lugar donde viven. Santiago,
solo una consulta muy chiquitita. Esta perspectiva, digamos, de una nueva escuela que usted mencionaba, profesor, con respecto al ámbito de la provincia de Lambayeque, ¿podría ser también como una opción, como una filial de alguna de estas dos escuelas? Sí, sí, yo pienso que sí. Lo importante es tener la oportunidad. Como te digo, hay muchas necesidades cuando hemos visitado estas zonas Ujú. y sobre todo la UGEL Lambayeque es la segunda a nivel de la región que tiene la mayor cantidad de población escolar. Entonces hay una mirada por esa necesidad, que sean gente que conozcan el lugar, porque a veces tenemos incluso hasta dificultades cuando hay procesos de adjudicación, de contratos. La gente mayormente ya va porque tiene que trabajar en esa zona. Pero cuando son del lugar, muchas veces hemos visitado personas que son del mismo lugar y que son profesores, ¿verdad? Cómo viven su carrera profesional, aún en situaciones muy difíciles de infraestructura de los colegios de educación básica, pero trabajan con bastante, se puede decir, devoción y entrega a su carrera. Entonces, se han demostrado. Aquí, por ejemplo, si hago un comentario de la educación tecnológica, la federal alemana, la mayor población son jovencitos que son de Olmos, Motupe, que vienen, que se han presentado en este último examen, por ejemplo, y no solamente en este, han venido frecuentemente, ¿no? Y en los pedagógicos vamos y vemos que hay, lamentablemente, las dificultades económicas no les permiten que ellos puedan acceder, porque el gasto en pasajes y todo lo que necesitan venir hasta esta zona es muy difícil y prácticamente estaríamos negando una posibilidad a ellos que también tienen aspiraciones dentro de una mirada de la carrera magisterial. Entonces, no importa si es inicialmente, se podría hacer como una de las filiales excelente que podría darse. Yo creo que lo que se necesita es la oportunidad y de ahí crear la necesidad para mirar pues ya una escuela que sea autónoma, ¿no? Correcto, profesor, está bien. Nos queda más claro para tener también, digamos, este panorama, ¿no? Y solamente una última pregunta en esa línea. Yo sé que ha manifestado, digamos, problemáticas a nivel, digamos, por ejemplo, organizacional, en el tema digamos, del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero digamos, si usted, digamos, en un mapa hacia el futuro, por tema de condiciones de infraestructura, equipamiento, perfil de docentes, entre otros, ¿cuál considera que debería ser como que la escuela referente en Lambayeque? O tal vez la mirada es que no necesariamente es una escuela referente, sino que de pronto son instituciones que pueden tener una oferta diferenciada y especializados en esa oferta. No sé, pues tal vez como Ferreñafe en el tema de IB, no sé. ¿Cómo verían esa posibilidad? ¿Cuál es la percepción que tiene usted? No, de hecho, tenemos que empoderar a lo que es el Monseñor como una propuesta IB, porque esa es la mirada, una mirada intercultural, porque hacia apunta a esa zona. Y eso hay que reforzarla. En lo que es el Sagrado Corazón, yo pienso que ha tenido una trayectoria enorme, de mucha trascendencia en sus egresados, en su formación. Lo que se ha perdido en los últimos años ha sido el mismo hecho de la desvaloración de la carrera magisterial. Entonces, en este sentido, ya ahora, en los últimos 3 años, ha ido recobrando el mismo hecho de la necesidad de la formación inicial, dando la importancia que se da, y tal es así, pues, que actualmente, pues, ya a partir de hace 2 años, ha habido ya la necesidad de los exámenes de admisión con una convocatoria, se puede decir, regular. Entonces, y se iba un poco incrementando la necesidad de los postulantes, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí tenemos que empoderar al Sagrado Corazón en el fortalecimiento de su organización, que es principal, porque eso va a ser vital para tener una nueva mirada, como una, si se licencia como una escuela superior, con una mirada en ese sentido que marque una diferencia y que revuelva a sus inicios, ¿no? Como una escuela de formación y que tenga una alta trayectoria a nivel regional. Entonces, en ese sentido, el Sagrado Corazón en los últimos 20 años incluso ha tenido programas, los programas que se daban para los profesores que no habían concluido, no tenían formación magisterial, que habían accedido con quinto de secundaria, ¿no? Entonces, ha jugado un papel muy importante en este sentido. Entonces, y con un reconocimiento enorme. Lo que pasa es que a veces ha habido un descuido quizás en todo,
los aspectos de la organización y que haya caído pues en una situación que el año pasado, al inicio, estábamos con problemas muy graves internos de la institución. Entonces ahí, con el fortalecimiento de la organización, yo pienso que fortaleciendo ese aspecto vamos a tener un instituto que marque la trayectoria, no solamente regional, sino que pueda expandirse a nivel de nuestra región y de repente una trascendencia más de mayor alcance, ¿no? Ok, profesor, gracias por la precisión. Siendo así, igual no tendría de mi parte más preguntas. Le reiteramos el agradecimiento por el tiempo, por la disposición también a atender estas preguntas. De pronto no son preguntas recurrentes o del día a día, ¿no? Pero sí a nosotros nos interesaba un poco tener la perspectiva de ustedes, ¿no? Y un poco los alentamos también y nos ponemos a disposición, digamos, para, digamos, ir generando estos espacios también de construcción de la oferta conjunta, ¿no? Sabemos nosotros que, bueno, que ya tienen ustedes como región una escuela licenciada, ¿no es cierto? Y ahora el reto también es llevarla a la otra, el licenciamiento, ¿no? Entonces, Así es. dentro de todo, lo bueno es que, digamos, va a salir un nuevo cronograma de licenciamiento y seguramente dará un poquito más de tiempo, un poco para poder hacer estos ajustes que usted refiere a nivel institucional, de organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos nosotros, digamos, con la voluntad también de poder apoyarlos también en esa línea si es que así lo requieren, ¿no es cierto? Para que también Lambayeque siga resurgiendo con su oferta, ¿no? Y sobre todo por el contexto particular que usted mencionaba también de la universidad, ¿no? Entonces, Sí. ahí hay que, o sea, veo ahí una necesidad muy fuerte también de prepararse para poder atender también esta situación que se la demanda de formación docente también en la región, ¿no? Es un poco lo que quería comentarles. Seguramente luego vamos a tener más reuniones más específicas ya con Gustavo, ¿no? Así como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, también para seguir apoyándolos, que esa es un poco la idea, profesor Suárez, ¿no? Sí, gracias Omar, gracias. Perfecto. Santiago, de mi parte, eso sería todo y ya nos estaríamos nuevamente conversando. Profesor Gustavo, muchas gracias también por las gestiones y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo para todos y Gracias, gracias, profesor Daniel. Gracias. Gracias, profesor Daniel. Gracias, Fernández. Gracias, Santiago. Muchas Gracias, gracias. Gustavo. Gracias. Un Gracias, abrazo. gerente. Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Santiago, ¿sí guardaste el pantallazo? Ah, ya, genial. Dilo, compartes, por favor. Gracias, un abrazo. Chao. Santiago, conversamos en un momento. Un abrazo. Chao. Un abrazo, gracias. Chao.